Le voy a poner un trino de Uribe que cita otro trino de Juan Manuel Santos que sucedió como después, en medio como de este rito tan grande que fue en parte un rito muy político, el entierro de Miguel, donde obviamente había, pues nosotros titulamos una nota que era como dolor, ira y estrategia también, ¿no? Entonces estaban pasando una cantidad de cosas y claro, y el expresidente Uribe no pudo ir porque en la decisión de primera instancia la jueza Heredia lo detuvo. Y cuando llegó Santos, pues Uribe dijo que tenía un gran dolor desde la distancia y después Santos respondió diciendo, expresidente Uribe lo invitó a dejar atrás el odio. Hoy más que nunca el país necesita grandeza y ejemplos de ambos. Uribe responde en medio como de este momento tan duro, no sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico al poder de asesinar a los criminales, no llore por Miguel que usted tiene bastante culpa y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht. Y yo ahí sentí como, pucha, ni siquiera en este momento como estas dos figuras políticas tan importantes, sobre todo en el establecimiento político, ¿no? No en los movimientos sociales, no en la izquierda, pero como en un establecimiento que es muy similar, han podido superar esas diferencias. Usted como un político como más joven, menos virulento del centro democrático, como usted lo pone, esta pelea, ¿qué le parece? Pues, a ver, yo creo que hay que ver las cosas en contexto y usted pues planteaba parte de ese Sí. contexto. Nosotros en el Centro Democrático, pues naturalmente hemos sido muy críticos de lo que sucedió con los acuerdos con las FARC. Eh, Nosotros sentíamos que esos niveles de impunidad podían ser parteros de nuevas violencias y, lamentablemente el tiempo parece darnos la razón. Eh, Hay formas distintas de verlo, entonces dicen posi- que Duque no implementó el acuerdo de paz, o que lo hizo solo pero al mismo parcialmente. tiempo han planteado algunos organismos internacionales y le reconocían al consejero Archila pues una gran gestión en tiempos de Duque. Y que incluso Santos, que fue el que gestó y sacó adelante ese proyecto, Sí, ese proceso, pues de hecho no tuvo la capacidad de ejecución que después sí tuvo Duque, a pesar de que había votado en contra de ese no nos proyecto. metamos en ese barco. Pero lo que le quiero decir es, hay en cierta manera una convicción en el Centro Democrático y en parte del país, incluso personas que votaron por el presidente Santos, de que eso no salió del todo bien. Yo sé que hay puntos en discordia sobre esa situación. El presidente Uribe no puede ir a el funeral por esta razón, porque ese día pues seguía vigente esa orden de prisión Sí. preventiva que después pulveriza en la práctica el Tribunal Superior de Bogotá. O sea, la verdad, cuando uno lee el contenido de ese fallo de tutela, pues uno, la No se me verdad, vaya por esa rama que si quiere volvemos no, usted sí ahorita. quiere, pero es que lo que dice, y aquí lo tengo, es muy fuerte. Dice, la falladora insistentemente destacó el reconocimiento público del enjuiciado, pero el derecho penal de autor se encuentra proscrito en el ordenamiento penal colombiano. De acuerdo. Después dice, este razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la ley. Básicamente nos da la razón a quienes hemos planteado que ahí hubo una decisión Pero parcializada. se me está yendo por la rama porque Pero, le quiero preguntar, es no, pero como entonces, una pelea de dos no, señores que son expresidentes y que después de todo, como en el yo, momento en que vuelve un magnicidio político, no se pueden soportar que el uno no pueda ir. no, yo estaba planteando esto precisamente porque había que contextualizar lo que sucedió. Entonces, obviamente, el presidente Uribe, que yo creo que el que debía haber estado, el único expresidente que Miguel hubiera querido que estuviera en sus honras fúnebres, pues me imagino que era, o sea, no me imagino, sé que era Álvaro Uribe Vélez, Sí. y era el que no podía estar. Y entonces, pucha, yo entiendo desde lo humano ese trino del presidente Álvaro Uribe. Ya, una vez que sucede eso, pienso que hay que seguir hacia adelante sin desconocer la historia de nuestro país, sin desconocer lo que nosotros consideramos que son equivocaciones, pero pues obviamente hoy tenemos otro reto y ese reto pues tenemos que encararlo de cara al año 26. Y de cara a ese año 26, ¿usted no cree que la persistencia como de esta división le ha dado como unas ventajas electorales al sector político de la izquierda? Es decir, la división entre el uribismo y lo que hoy queda como de santismo,
sobre todo dentro del empresariado, dentro de la gente que financia campañas. Eso no ha generado pues como una ruptura relativamente artificial, porque es que yo no sé si haya un desacuerdo fundamental más allá del tema del acuerdo de paz. Pues mire, yo creo que realmente santismo no existe. Ajá. Sí siento que personas muy cercanas al Uribe gobierno... sí piensa No, que... él habla del que- petrosantismo y ya voy a referirme a eso. Ajá. Entonces, yo creo que santismo de base, personas que tengan así mejor dicho, una identificación con el presidente Santos, creo que eso no existe en el país. O sea, personas políticas, como usted lo señala, Sí. que han tenido altos cargos en el Estado. Martín, Esteban. ¿Cómo? Martín, Esteban son santistas. Pues además son santos. Pero no, piense usted, por ejemplo, en Cristo, piense usted en Sí. Velasco, piense usted en Prada, etcétera, etcétera. Personas pues, que han tenido una trayectoria política y que han ocupado altos cargos del Estado, esas personas uno sí siente que son muy cercanas a santos. Y ahí es donde el presidente habla del tema del petrosantismo. Y entonces, más allá de eso, yo creo que hoy ya no hay esa división y muchas de las personas que confiaron en el presidente Santos y decidieron darle ese voto de confianza, por ejemplo, con el tema del proceso de paz, hoy yo siento que están en cierta forma arrepentidas porque dicen, oiga, por un lado, la guerrilla de las FARC está hoy legislando desde el Congreso en cierta manera en impunidad total, sin haber pagado un solo día de cárcel y el que los combatió desde la legitimidad, que fue Álvaro Uribe Vélez, pues está privado de la libertad o estaba privado de la Pero libertad. porque cometió delitos según una jueza en primera instancia que ocurrieron después de que fue presidente. Sí, pero lo que le estoy diciendo, eso es lo que está sintiendo la gente y personas incluso que votaron en ese caso. Y además es que lo que ocurrió con todo este proceso y sobre todo es que la gente lo vio. Esto fue un proceso público. Esto fue un proceso donde la gente vio que no había una prueba concreta que pudiera condenar a Álvaro Uribe Vélez a esto de estos 12 años. Vimos lo que sucedió la semana pasada en otro juicio relacionado con ese, Sí. donde absuelven al que supuestamente era el autor del delito, al señor Cadena. Por algunos delitos. No, por dos. Que eran Y lo relacionados condenan por otro. por uno. Pero entonces, Carlos Enrique Vélez, ¿cierto? Dicen que supuestamente Uribe era el determinador del soborno y el fraude procesal relacionado con ese señor y al que supuestamente el autor material lo absuelve. Entonces, y un poco lo que sucede con este fallo de tutela, pues en gran medida nos da la razón, es que aquí están diciendo que no tenía ninguna razón la señora juez para privar preventivamente la A ver, libertad y yo creo Uribe. que por eso existen dos instancias en la justicia, pero después del fallo del expresidente, creo que desde el Centro Democrático, desde el partido, hay unas voces más virulentas que lo ponen de una manera más explícita, es que esto es básicamente como una especie de lawfare en contra del expresidente Uribe. De alguna manera pisoteando la institución de la justicia en Colombia, al mismo tiempo que ustedes invocan constantemente las instituciones como un muro de contención ante lo que ven como un gobierno autoritario. Entonces ahí siento que hay como una Una gran posible contradicción, pero Posible, yo, más que yo posible. voy a hablar en mi caso. Yo no vuelvo a insistir, yo no me puedo hacer cargo de lo que digan otros congresistas, otros senadores. Pero, Ah, pero pues Daniel, se mire, tiene que yo, hacer cargo yo soy, como yo- un yo soy- poquito de lo que dice su partido. no, yo me hago cargo de lo que yo digo. Pero entonces, en el caso, por ejemplo, de este fallo, yo digo que uno, claro que tiene que respetar la justicia y claro que uno tiene que acatar los fallos incluso cuando uno considera que son injustos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho el presidente Uribe. El presidente Uribe está convencido de que, y yo también estoy convencido de que este es un fallo injusto. ¿Y uno qué hace? Pues lo acata. Él no se fugó a diferencia de Carlos Ramón. Él está en este momento, a pesar de que Carlos Ramón en este momento me dirá usted que no está con un fallo, pero pues previo al fallo él decide fugarse, el gobierno le termina ayudando, etcétera, etcétera. Pero Álvaro Uribe Vélez, entonces, está convencido de que este fallo no es justo. Sí. ¿Qué hace? Lo acata y recurre a las instancias que da nuestro ordenamiento jurídico. Sí. Presenta una tutela a propósito del tema de la privación preventiva de la libertad y presenta una apelación, ¿cierto? Y paralelamente lanza una campaña de desprestigio contra la justicia orquestada por su partido, por todas las ¿por qué, personas que lo por qué contra apoyan. la justicia? Es que una cosa es uno respeta la justicia y uno acata sus fallos, pero uno no tiene por qué considerar que los jueces son infalibles. No, pero lo que le ha dicho el expresidente Uribe es básicamente que la jueza Heredia, una jueza de circuito a la que le llegó este proceso como por reparto, hace parte de una conspiración que empezó en La Habana en 2016 y de la que hace parte Juan Manuel Santos, Iván Cepeda y una conspiración enorme para hacerle daño a él. No,
un poco pues para poner las cosas en contexto y en proporción. Lo que sucedió y de donde surge todo esto es un debate de control político que no le correspondía que un congresista hiciera contra otro congresista y que Juan Manuel Santos Sí. aceptó. Es eso lo que yo me imagino que plantean como, entre comillas, el origen de todo este proceso. Pero yo no he visto que el presidente diga que, o sea, el presidente, y además yo hasta donde he visto, hemos sido más nosotros críticos de lo que sucedió en ese juicio. Entonces, pucha, la señora, el presidente la recusa y ella misma niega su recusación. Otra vez, los superiores jerárquicos en ese momento le llamaron la atención. Ella dice que supuestamente esas eran medidas dilatorias y en este fallo de tutela le dicen, oiga, esas no eran medidas dilatorias porque precisamente muchas de esas le fueron concedidas al procesado, a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, lo que nosotros hemos planteado por cómo se mete la juez con el hijo del presidente, qué tenía que meterse la juez con el hijo del presidente cuando estaba leyendo finalmente la condena. Después, usted no sé si yo usted se dio diría cuenta. que una cosa es lo que dijo ahí, otra cosa es lo que escribió y lo que sustentó en el fallo, ¿no? No, pero es que son dos cosas. O sea, hay que ser y parecer. Y en ese caso, cuando ella estaba diciendo por cuánto tiempo se iba a ir el presidente, por cuánto tiempo iba a ser privado la libertad del presidente, pues no, me parece que no tiene ningún sentido y ninguna presentación ¿Usted que se cree espera que no Juan tiene. Manuel Santos está detrás de esto? Yo no he dicho eso. No. Le pregunto. Pero por eso, yo estoy hablando de lo que sucedió ese día. Y fíjese usted que después ella dice, no, entonces, ¿ustedes quieren que ampliemos los tiempos? No, pero es que nos enseñó a trabajar, trabajar y trabajar. Eso no me parece que sea propia de un operador, de una operadora imparcial de justicia. ¿Usted cree que Santos tiene algo que ver con el caso Uribe? Yo creo que hubo decisiones que se tomaron durante el gobierno Santos y sobre todo con el que hoy es el ministro de Justicia de este gobierno, el Sí. señor Montealegre, que en ese momento era el fiscal, que sí tuvieron, o sea, que sí estuvieron instigadas por el presidente Santos. ¿Cómo cuáles? Hubo decisiones, por ejemplo, la que le comenté, una del presidente Santos, eso de permitir que un ejercicio de control político se hiciera contra otro parlamentario. Ajá. El ejercicio de control político, y eso fue... Pero eso lo permite el motivado- Congreso. No, pero eso lo movieron desde el gobierno nacional. Ok. ¿Ah? Pero bueno, Ok. ya eso sucedió y en parte es por eso que yo decía, eso explica esa animadversión que tiene el presidente. Le voy a poner algo del expresidente Uribe ya fuera de su detención domiciliaria, que fue esta semana y ya salió a Medellín. Obviamente lo recibió una romería de gente. En Medellín lo quieren mucho. Y dando un discurso, me parece que nos pone en otra tónica frente a lo que es este 2026, las elecciones y la relación como al gobierno de Gustavo Petro. Esa es la división. Incluso tenemos que hacer un esfuerzo. Hay muchas personas que votaron por el actual gobierno. Muchas de esas personas, aquí no, pero en Colombia, desde Sabaneta para Colombia. Ustedes son jefes de debate para todo el... No. Nosotros vamos a ganar tranquilamente. Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir adentro democracia. Adentro democracia, no más fuera Petro. ¿Eso es como un mantra para la militancia? Pues yo creo que sí, yo creo que en parte ya hicimos el ejercicio de contención del daño, a pesar de que todavía quedan bastantes días donde cada día el presidente Petro pues puede hacer mucho daño, nos toca seguir haciendo ese ejercicio, pero hay que empezar a seducir a los colombianos. Hay que ya no solamente decir, mire, esto que hizo Petro es malo, esto que está haciendo es dañino, esto está destruyendo en esto el país, sino que hay que empezar a tener propuestas concretas. Y en ese sentido me parece que es positivo eso que está planteando el presidente. Hay O sea, gente en es la una política. campaña que sea una campaña en positivo, no una campaña en negativo. ¿Usted no quiere destripar a la izquierda? Yo, Como dice Abelardo de la Espriella. bueno, ahí por ejemplo yo no me tengo que hacer cargo ni siquiera Pero yo no le estoy de- diciendo que se haga cargo, le estoy preguntando. No, mire, yo pienso que en democracia se construye precisamente desde la diversidad. Y yo creo que la polarización desde distintos lados
pues, no sé, enrarece el clima democrático. A nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.